ajonjolí de todos los moles. Arlene, toda la semana el tema de la reforma al Poder Judicial ha estado sobre la mesa. Hoy viernes no faltó el tema, y es que desde la oposición, desde el Poder Judicial, aquellos jueces, magistrados, ministros que buscan que se mantengan los privilegios, que se siga defendiendo a los dueños del dinero y no al pueblo de México, pues siguen argumentando, es que hay amparos, siguen llegando nuevos amparos, vamos a echar abajo la reforma al Poder Judicial. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la Constitución es clara sobre los cambios a la Constitución. También recuerda que en la ley de amparo se establece claramente que los amparos no son procedentes cuando hablamos de reformas a la Constitución, y la presidenta dice, pues la reforma al Poder Judicial se mantiene y va a seguir. Es un cambio constitucional que ya está en marcha, Arlene. Completamente. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta y lo comentamos de regreso. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes? ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso 8 ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46% de nepotismo. Eso quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. Y en otros temas, el día de ayer el Senado de la República habría aprobado las leyes secundarias para la elección de personas juzgadoras. Es importante resaltar que aún la oposición sigue estando en contra de esta decisión del pueblo. Y aquí yo les tengo algunos datos interesantes. Según el ENVIPE, ¿no?, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, el Poder Judicial solo tiene el 24.3% de aprobación, es decir, está por los suelos, y todavía aún así quieren seguir defendiendo los privilegios que habrían beneficiado a Marco Cortés, a Lito Moreno, a Ricardo Salinas Pliego, entre muchos otros caciques de la derecha. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces se abre una convocatoria, se inscriben 3,000, supongamos. De esos 3,000 que se inscriben, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo, un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombra ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio. Primero se va a revisar, ¿cumple o no cumple? Que presentó su título y su título de maestría. Pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo. Se revisan las cartas. A partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección, este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí pues se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen 6
finalistas. De esos 6 finalistas se hace una tómbola para que sean 3 los que se vayan a la elección. ¿De dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum hablando de este proceso, de cómo se van a elegir a los perfiles, porque también entre las mentiras que venían desde la oposición es que decían, cualquiera va a poder ser juez. ¿Tú dejarías la justicia en manos de un carnicero? O sea, engañando de que cualquier persona con cualquier profesión iba a llegar al Poder Judicial, cosa que es falso. Se va a pedir que sean hombres de leyes, que estén preparados, y va a haber un comité que va a evaluar los perfiles antes de que aparezcan en la boleta, ¿no? Y obviamente el Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta, no va a dar el dedo para señalar quién va a ser. Van a proponer a los candidatos los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el actual judicial, van a proponer los perfiles de quién puede llegar a ser candidato. Por cierto, Arlene, estábamos hablando hace un momento de que, pues bueno, hay voces en el Poder Judicial que buscan que se mantengan los privilegios, que se mantengan los lujos y que la justicia atienda solo a los dueños del dinero. Aquí en la Mañana 360 hablamos mucho con los ciudadanos en el sondeo y recuerdo que hace poco la gente decía, pues que Dios nos libre en el momento de que estemos ante un juez, porque no sabemos si el juez que nos toque sea de esos que venden la justicia, y la gente que hablaba en temas de conflictos laborales, que le daba la razón al patrón porque el patrón daba dinero para que no se arreglara el tema laboral, temas de justicia, en temas de terrenos, temas ambientales, en fin, ese poder judicial corrupto es el que se quiere acabar. Por cierto que hoy, Arlene, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró enfáticamente que el Consejo de la Judicatura Federal operó de acuerdo a lo que establece la Constitución, es decir, los cambios a la ley con la reforma al Poder Judicial, y dio la lista de las vacantes de jueces, magistrados que hay en el Poder Judicial, porque recordemos que también esta semana en la conferencia matutina se dio a conocer que en otro intento de que no pasara la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte se estaba negando a entregar las listas de los vacantes, porque recordemos que el próximo año lo que se va a elegir, entre otros cargos en el Poder Judicial, van a ser las vacantes. Por ejemplo, faltan 2 magistrados del Tribunal Electoral, esos van a estar en la boleta, se van a elegir esos magistrados del Tribunal Electoral, Arlene. Completamente, y recordemos algo importantísimo. Ya el expresidente habría expuesto el nepotismo que existe dentro del Poder Judicial, donde hay más de 7,000 trabajadoras y trabajadores que son parte de familia. Imagínese nada más usted en casa que en su trabajo tenga al primo y al perro y al encuñado y a la abuela y a la suegra. Pues parecía más que ser un Poder Judicial federal era el Poder Judicial familiar por la cantidad que había. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de este tema y vamos a escuchar cómo lo menciona. La reforma judicial al Poder Judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional. ¿De dónde están faltando los 4 que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Ellos saben que por encima de la Carta Magna no hay nada. Y hay que seguir avanzando. Entonces, vamos a la reforma al Poder Judicial, a hacer la realidad. Ya el Consejo de la Judicatura entregó al Senado cuáles son los vacantes para que se pueda establecer qué jueces, qué magistrados y los ministros y ministras de la Corte que van a ser elegidos en el 2025, la otra parte en el 2027 y todo el proceso que viene adicional. Faltan muchas leyes secundarias, desde procedimentales, la propia ley orgánica de la Corte, esto que se ha dicho de que este nuevo
tribunal judicial va a ser autoritario, no, pues tiene que tener reglas muy claras. Y después vamos a analizar también fiscalías, justicia cívica, que es muy importante para consolidar el sistema de justicia de nuestro país. Yo siempre digo que la cuarta transformación es justicia social, es justicia para las mujeres, es justicia ambiental y es un sistema de justicia que permita que independientemente de la clase social a la que perteneces, de tu origen étnico, independientemente de la diversidad, todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a la justicia. Eso es la cuarta transformación. Y hay muchos avances, pero no quiere decir que esté todo resuelto. Y es que es importante señalar que la oposición habría utilizado el Poder Judicial como una minita de oro para hacer acuerdos, para negociar magistraturas como lo habría hecho Marco Cortés en Coahuila, para dar amparos a Ricardo Salinas Pliego, entre muchos otros temas que, bueno, este Poder Judicial es el mismo que habría echado para atrás más de 70 votaciones, leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Es decir, no es la primera vez que el Poder Judicial va en contra de la elección del Congreso de la Unión. Esto es importantísimo señalarlo. Y yo le pregunto a usted en casa, ¿usted confía en el Poder Judicial? ¿Ha escuchado que realmente existe justicia ante estos casos, Miguel? Yo en lo personal no. Y creo que es importante señalar que en este momento es muy, muy importante una reforma que nos pueda dar acceso a justicia para todas y todos. Y es que el Poder Judicial que se ha mantenido en los últimos años ha sido un Poder Judicial que le ha quedado a deber mucho al pueblo de México en temas de justicia. Decía el presidente López Obrador, debería ser la Suprema Corte del Derecho y no de justicia, porque no hay justicia para el pueblo ahí. En fin, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, Arlene, recuerda que ayer conmemoramos 200 años de la República Mexicana ya como nación independiente con la primera Constitución, la de 1824, con el primer presidente de la República Federal que fue electo por voto de manera democrática, Guadalupe Victoria, y dice la presidenta, no hay mejor forma de celebrar estos 200 años que con la reforma al Poder Judicial, que por cierto, es una reforma que viene a poner democracia en el Poder Judicial. Vamos a elegir los ciudadanos con nuestro voto a jueces, magistrados y ministros, como elegimos a presidentes municipales, a diputados, a senadores y al presidente de la República. Por cierto, la oposición decía, es que se va a debilitar la democracia en nuestro país. ¿Cómo se va a debilitar? Se va a debilitar la democracia si no elegimos de manera democrática. Bueno, la reforma propone elegir de forma democrática al Poder Judicial y la presidenta así lo menciona. México está muy bien, económicamente, políticamente, en términos de gobernabilidad, de mejora en el nivel de vida, y vamos a estar mejor. Y la reforma al Poder Judicial nos va a hacer un mejor México.